¿Cómo le va? Buenos días, Jimmy. ¿Qué tal? Usted tiene un programa que se llama Imágenes para Guayaquil, donde ha tenido severos cuestionamientos al manejo de la pandemia, tanto al gobierno como al municipio de Guayaquil. ¿A quién mismo le corresponde este manejo de los protocolos? ¿Al COE nacional, al COE provincial, al municipio de Guayaquil? ¿Dónde cree usted que está el error, si es que cabe el término, en este manejo? Bueno, Jimmy, en primer lugar saludar a toda la audiencia de Teleradio y luego de eso, realmente ante la crisis que ha desbordado todo lo que podría haberse previsto, ciertamente nadie dice que estábamos preparados para esta situación. Lo primero que hay que entender es que debieron haber trabajado hombro a hombro de manera coordinada todas estas instituciones que usted acaba de nombrar. Sin embargo, en lugar de tomar acciones coordinadas, lo que se tomaron fueron medidas negligentes y no podemos buscar justificar lo que se hizo diciendo que no, que en el país de más allá hicieron acá, que acá tuvieron tantos contagiados. Es más, nunca se toma en cuenta, y en esto yo le reconozco a su programa, el día de ayer, por fin se habló de índice de mortalidad. El índice de mortalidad se dice en función del número de habitantes. Aquí tratan de comparar a Ecuador con Chile, con Perú, cuando Ecuador tiene menos habitantes que todos otros países y la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos y la crisis aquí no se compara, yo diría que a ningún lugar en el resto del mundo. Lo que hemos vivido en Ecuador ha sido noticia mundial justamente por el pésimo manejo de todas estas instituciones. Ninguno se va a salvar el día de hoy, nadie le va a salvar en el juicio que se hará en la historia del mal manejo de esta crisis. Por ejemplo, el tema del aeropuerto, lo hemos dicho incontables veces, no se realizaron los controles necesarios. En el tema de cuando tuvimos el problema, primero se suspenden los eventos masivos, después no hagamos. El peor enemigo es el miedo, decían un grupo de sinvergüenzas que ahora tratan de decir esta boca no era mía. Entonces comenzaron a tomar medidas que terminaron degenerando la situación, sobre todo en Guayaquil, que terminó siendo Wuhan latinoamericano. Pero usted no cree, doctor Medina, que también, sin que esto sea una justificación, pero yo siempre tengo que hacer el papel de abogado del diablo, que también mucho ha pesado la indisciplina de las personas. No sé si usted vio las imágenes ayer en Guayaquil y Quito. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, el puente de la Unidad Nacional repleto, atestado de vehículos, al extremo que el gobierno ha tenido que declarar a través del COE la suspensión de todos los salvoconductos. ¿No tiene que ver también la indisciplina de las personas? Bueno, Jimmy, en primer lugar, hay que tener presente que la indisciplina de las personas no es la indisciplina de los guayaquileños el problema en el puente ayer. La mayoría de vehículos venían de San Borondón, de Puntilla, venían hacia Guayaquil. Entonces, mucho se ha hablado de la indisciplina de Guayaquil. Buen punto, y en esto ha sido mucho más justa la prensa internacional que la propia prensa ecuatoriana. Y eso hay que hacer un mea culpa a lo que le corresponda. La realidad de la pobreza en Guayaquil es muy distinta a la realidad de otros países. ¿Cómo pretende el embajador de Estados Unidos comparar a Nueva York con Guayaquil? Por el amor de Dios, no hay punto de comparación. Aquí en Guayaquil la gente vive en hacinamiento. La calle termina siendo el patio de las casas. El patio que no tiene las casas termina siendo la calle. Y la falta de cultura a la que pueden aludir en el gobierno, o la falta de educación, o la falta de respeto a las disposiciones, en primer lugar, se debe a la falta de educación que al gobierno le corresponde y que no ha dado históricamente, mi querido Jimmy, por el amor de Dios. A ver, doctor Medina, si las cosas que se han hecho hasta ahora no fueron las más convenientes y no se trabajó, como usted manifiesta, en coordinación, ¿qué se debió haber hecho? Por ejemplo, ¿cómo hacemos con el tema de la cuarentena que se sigue prolongando, etcétera? Usted, si en sus manos estuviera y si estuviera en el COE, ¿sugeriría ya ponerle un límite a la cuarentena, ya que usted manifiesta, que es verdad además, que la gente en los sectores populares vive hacinada y así es la acera, la calle es el patio de su casa? Entonces, ¿usted sí pensaría ya en ponerle un límite a la cuarentena? En ese caso, no sé qué pasaría con el número de contagios, ¿no? Bueno, ya están hablando en este momento, Jimmy, de una inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño es como abandonar al pueblo a su suerte, que todo el mundo se contagie. Sabemos que el sistema de salud no tienen ni siquiera los equipos de protección personal y profesional, los médicos. Sabemos que los enfermos no están siendo atendidos en su gran mayoría en los hospitales, que la gente incluso prefiere quedarse en su casa, morir en su casa, a tener que ir a meterse
a un hospital público porque saben el drama que van a tener que vivir después, incluso teniendo que buscar a sus muertos entre los muertos, Jimmy. Luego los muertos aún no los identifican, muchos de ellos no se sabe dónde están, niegan las fosas comunes, pero es un hecho que las fosas comunes se han estado construyendo, tanto es así que se han preocupado muchísimo en que los militares no filtren información, en que nadie puede ingresar a los camposantos. ¿Qué es lo que ocultan? Cuando se hacen las cosas de forma transparente, lo primero que se hace es permitir el acceso a los medios de comunicación para que puedan atestiguar si realmente están haciendo los entierros dignos que dicen. Por otro lado, la falta de pruebas, Jimmy, no hay pruebas, o sea, dicen que tienen muchísimas pruebas, dicen que tienen una capacidad de 1.400 pruebas diarias, pero están trabajando a la mitad de la capacidad. ¿Y cuándo es que van a tener listo el secuenciador? ¿Cuándo es que van a poder cumplir con el requerimiento mínimo de pruebas para poder hablar ya de cifras reales, que es lo que más nos han negado y en lo que más nos han mentido? Por otro lado, Jimmy, perdóname que cambie de tema, pero nos han escrito a nosotros, ingenieros para Guayaquil, muchísimos ecuatorianos que están varados en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, con José Valencia a la cabeza. En el caso de Perú, Eva García Fabre, Sandro Celio Ormaza, que incluso se ha burlado de nuestros gigantes que están en Perú. Y en el caso de Panamá, Galo Enrique, no han hecho absolutamente nada. Los únicos traslados, los únicos ecuatorianos que han llegado son los que han venido, los que han aprovechado los aviones que vienen a llevarse extranjeros. Por ejemplo, en el caso de Argentina, vino un avión a llevarse a los argentinos y a los ecuatorianos, pero esa no es gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta pobre gente que ha quedado sin dinero y lo que les han respondido en muchos casos los embajadores es, bueno, si usted tiene plata para viajar, tiene que tener plata para afrontar la cuarentena, en lugar de hacer las gestiones necesarias para poder traerlos acá al país. En el caso del Ministerio del Trabajo, usted se ha dado cuenta, nunca se tomó una política de Estado que realmente garantice que los trabajadores no pierdan sus trabajos, y terminaron perdiendo sus trabajos muchos de ellos, y de la forma más que les afecta más a sus intereses, porque les están despidiendo con el cuento de caso fortuito, fuerza mayor, y de esta manera lo que le quieren pagar es un desahucio normal, como cualquier renuncia voluntaria, y esto no puede ser. Tendrían que haberles pagado por lo menos el despido intempestivo, y ni siquiera eso han respetado. Y el ministro de Trabajo ha sido un personaje que casi no ha aparecido en toda esta crisis. A ver, abogado Medina, usted decía al principio de la conversación que deberían haberse coordinado las acciones. Por ejemplo, puntualicemos Guayaquil, porque este es el epicentro de la desgracia de este COVID-19, es Guayaquil, ¿no? Revisemos estadísticas nada más. Pero ¿cómo pueden coordinar el COE nacional y provincial con el municipio si se dicen vela verde todos los días? Bueno, no vela verde exactamente, pero si hay una tirantez que impide que puedan hacer las cosas juntos. Por un lado está el COE provincial, por otro lado está el COE nacional, por otro lado está el municipio de Guayaquil, por otro lado está por ahí alguno que otro concejal haciendo su gestión. ¿Es una torre de Babel o no? Así es, mire Jimmy, del mismo modo que no tenemos fiscal general, porque Diana Salazar también está de vacaciones, parece que está en su casa sentada viendo series de Netflix y solamente se activa cuando hay que perseguir a los que estuvieron en las protestas de octubre, solamente se activa cuando hay que perseguir a Rafael Correa y a las otras personas que estaban en el caso Bochornos. Ahí se activa, de ahí otra vez se pone en modo de hibernación y no vuelve a acordarse. Del mismo modo no existe alcaldesa aquí en Guayaquil, porque la primera acción que tomó la alcaldesa Cintia Viteri fue cerrar el aeropuerto, lo cual pudo poner en peligro, de hecho puso en peligro vidas tanto de los tripulantes como de las personas que trabajan en el aeropuerto, de las personas que viven alrededor del aeropuerto. Gracias a Dios no tuvimos un accidente que lamentar, pero sí vamos a tener que lamentar las consecuencias de esta acción llena de prepotencia, que no tuvo ninguna opción de parte del gobierno, que sabía, porque ella lo dijo con su propia boca, que ella iba a cerrar y que les había advertido que iba a cerrar, y no hubo un policía, no hubo un militar que impida lo que hizo. Ella hizo lo que le dio la gana. Entonces, ¿quién ha dejado, Jimmy, aquí en la ciudad que se siga manteniendo la metrovía, que es un gran foco infeccioso y punto de contagio del coronavirus? Ha sido la alcaldesa. Hasta el día de hoy la metrovía va atestada de gente, y en este momento ya, ¿qué es lo que puede ella hablar de inmunidad de rebaño? Si ella es la primera persona responsable de que aquí se haya adoptado esa política de forma velada, Jimmy, lo que vamos a hacer
apenas termine esta crisis, es plantear la revocatoria del mandato de Cynthia Viteri por manifiesta incompetencia y negligencia en el manejo de esta crisis aquí en Guayaquil. En Guayaquil hay plata, Jimmy, hay plata en el presupuesto, hay dinero que debió haberse invertido porque la vida está por encima de cualquier aeropuerto de Naular, por ejemplo. Hay ingentes cantidades de dinero que deberían ser destinadas para solventar la crisis. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ay, no, es que llevo unos kits por aquí, que llevo otros kits por acá. Abogado, y ya abogado con eso Medina. hago el show, me tomo la foto de la misma manera que hace fotos Sonny Holzer y ya yo digo, yo ya cumplí con mi parte. ¿Qué fue lo que hizo Jaime Nebot, que es el gran líder de Guayaquil apenas ocurrió el desastre? Se alejó, como se alejaron los barcos del Titanic y esperaron a que se muera un pocotón de gente y ahí se regresaron sobrevivió. Eso es lo que están haciendo con los ecuatorianos. Están esperando que se muera la mayor cantidad posible y se quedan con los que sobrevivan. Esos son los que van a explotar después, porque eso es lo que están haciendo con las medidas. Lo que pretenden es precarizar el trabajo de los ecuatorianos, llevarlos al peor de los mundos, explotarlos totalmente. Abogado, la última consulta, y esto no es por ponerme ni a favor ni en contra de nadie, pero yo tengo que preguntar, mucha gente también me lo transmite acá en las redes. ¿Qué responsabilidad puede tener el municipio de que la gente, sobre todo en sectores populares, la gente humilde puntualmente, salga a las calles y no respete el toque de queda o no respete la necesidad de ponerse mascarillas y todo? ¿Cuál es no debería ser más bien esa una responsabilidad del COE? Bueno, en el tema de las mascarillas, Jimmy, por el amor de Dios, es algo tan básico y tan necesario en una crisis, en una pandemia como la que estamos viviendo. ¿Por qué el municipio de Guayaquil, que tiene, como le acabo de decir y demostrar, ingentes recursos, por qué no tienen ellos puntos estratégicos donde las personas, que son supermercados, obviamente, los únicos que han hecho su agosto en esta crisis son los supermercados, porque si te pone a vender una persona una fruta en una esquina, lo que hacen es quitarle el producto y hasta garrotearlo. Se suponía, la alcaldesa de Viteri dijo que ya no iba a garrotear a nadie y ya vimos imágenes de que volvieron los garroteros de los municipales a entrarle a palo a la gente pobre que busca tener un dólar para poder comprarle algo a sus hijos, a los niños, porque ni siquiera en ellos están pensando. Entonces, seguimos hablando de la gente. Si no tienen mascarillas, si no tienen guantes, ¿cómo podemos en este momento hablar de salir, no, de permitir que se rompa ya, que se corte la cuarentena y volver a trabajar? Por el momento lo que necesitamos es, como política de Estado, poder proveer de estos insumos a las personas. De otro modo, no podemos hablar de exigir. Imagínese usted una multa de 80, de $100 para las personas que no tengan mascarillas. Cuando usted va a una farmacia, va a una distribuidora y le dicen, aquí no hay mascarilla. Entonces, ¿cómo pueden poner esas multas? Todo lo que funciona es lo que tiene que ver con el negocio. Funciona el tema de los carros. Chica, ya hasta le vuelven los carros. Ya no quiero más, ya tengo suficientes. Con eso van a complicar aún más la situación de las familias, porque sacar un carro va a costar más de 500 millones. Y todos los casos son de negligencia o de abuso. Muchas veces los mismos policías no quieren inspectar nosotros, como hemos tenido algunas denuncias nosotros en nuestro programa. Jimmy. Abogado, bueno, usted se ve que también ha leído mis tweets. Hace una semana vengo hablando de que las mascarillas deben ser entregadas gratuitamente por municipios y prefecturas en todo el Ecuador. Estamos absolutamente de acuerdo. En todo caso, bueno, se nos acabó el tiempo, abogado. Y lo último, pero le ruego una respuesta muy puntual. Usted dijo que iban a pedir la revocatoria de la señora alcaldesa. Mi pregunta es, ¿qué institución, qué organismo, qué, no sé, pues, debe estar usted en alguna fundación, etcétera? Dígame, ¿quién va a pedir la revocatoria? Bueno, Jimmy, yo le recuerdo que nosotros en el tema de Guayaquil ya inclusive hemos tenido algunas presencias importantes como Observatorio Popular contra el Abuso de los Recursos Públicos, aunque en este caso ni siquiera es abuso, es omisión de uso de recursos públicos en un caso clamoroso como la muerte de tantos guayaquileños que a los socialcristianos no les importó. Así que vamos a impulsar desde ese observatorio y también desde esta iniciativa de Ideas para Guayaquil, que la idea es convertirlo en un partido político online, para poder generar los cambios. Y no es una coincidencia que Cynthia Viteri tenga un 32% de aceptación. Eso no es una coincidencia y lo dicen de datos. Eso quiere decir que la gente en este momento, mientras busca desesperadamente mascarillas, se ha dado cuenta de que a los socialcristianos se les cayeron las caretas.
Muy bien, abogado Carlos Medina, él es constitucionalista, penalista y director de el portal Ideas para Guayaquil. Que tenga usted un buen día, un abrazo virtual, doctor Medina.